Buenos días. Buenos días. Buenos No, días, profe. Buenos días. muy bien. Buenos días, profe. Buenos días. Andrea, ¿cómo estás? Se ponen audífonos, así como veo en algunos casos, y no con el ruidazo que el otro día noté que ahí no van a escuchar nada. Vamos a continuar con el tema. Estamos hablando de la física de altas energías, o bien física de partículas, que es como se llama. Ah, Primero quiero mencionar dos detalles así muy básicos que necesitamos que comprender. Eh, Dado que estamos hablando de los descubrimientos que ocurrieron prácticamente después de los años 30, se fortaleció mucho en los años 50 con el advenimiento de los colisionadores de partículas, esos aparatos que tienen la función de que permiten mostrar cómo las partículas colisionan. Mediante campos electromagnéticos las partículas se aceleran, prácticamente estamos hablando de protones, que se aceleran electromagnéticamente a altísimas velocidades y se hacen impactar contra otros protones. El objetivo es ver qué es lo que tienen dentro. Antes de que estos descubrimientos ocurriesen, se tenía la idea de que solamente había tres tipos de partículas fundamentales: el protón, el neutrón, el electrón. Ya eran las llamadas partículas elementales hasta los años 30. Se pensaba que esas partículas no tenían constituyentes internos. Pero luego, con el advenimiento de los colisionadores, se encontró que cuando se hacían impactar, por ejemplo, dos protones, era posible que los protones chocaran, pero que el protón que impactaba atravesara el segundo protón, sin los rebotar propiamente dicho, sino que pasaba a través de él. Al pasar a través de él, cosa que se detectó porque se observó que no rebotaba como una parte de bolas de billar, sino que se desviaba ligeramente de su trayectoria, y como consecuencia del impacto aparecían partículas nuevas que nunca se habían observado. Partículas que se generaban a partir de la producción de las mismas por energía, acorde a la ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrada, donde parte de la energía tan inmensa que tenían reaparecían como partículas nuevas. Esto fue bastante sorprendente porque modificó el conocimiento que se tenía entonces de las partículas atómicas. Ya había unos antecedentes al respecto, porque se habían detectado partículas provenientes de las capas altas de la atmósfera, donde los rayos cósmicos, al impactar con la atmósfera, aparecían partículas, un tipo de partícula mixta. Y esto dio pie a pensar que tal vez hubiese más. Esas partículas que interactuaban, que parecían en las capas altas de la atmósfera, se llamaron muones.
Ese muón es una partícula que tiene la misma carga que el electrón, pero es 130 veces más pesada. Entonces, una partícula parecida al electrón, pero con diferente masa. Pero, entonces hay partículas nuevas, partículas desconocidas que permiten que ofrecer características, aunque son parecidas a las conocidas, tienen diferente masa. Bien, hay un par de detalles importantes que hay que identificar antes de seguir adelante. El primero es los principios básicos de la física cuántica. Vamos a empezar. Vamos a acomodar esto un poco. Permítame. Creo que estamos bien. Miren, hay dos postulados de la mecánica cuántica muy importantes. El primer postulado, ya antes lo vimos, decíamos, para las partículas, para la luz, la energía que un fotón transporta es proporcional a la frecuencia. El primer postulado de Planck de la física cuántica. Eso ya lo usamos antes. Que esto se puede expresar como h por c sobre lambda. Pero hay otro. Miren, se ve en la mecánica algo que llamamos momento lineal. El momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. Bolas de billar que chocan, que se dispersan y todo eso. Ya lo usamos en un problema de desintegración radiactiva del radio hace poco. Cantidad de movimiento lineal. Pero hay otra cantidad, la llamada momento angular. Eso tiene que ver, obviamente, con rotaciones. Si tenemos, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, que tiene un protón y un electrón que está girando, veamos el modelo clásico. Esta rotación genera, vimos, el magnetismo. Bien. Si este es el radio de la órbita, el momento angular, que se representa como L, se calcula multiplicando el momento lineal por el radio. El momento lineal es igual a la masa por la velocidad, que ya antes mencioné, por el radio. Este es un tema que está fuera del programa nivel medio, pero lo necesito para un postulado que no voy a utilizar en física de partículas, es simplemente informativo, veanlo así. Entonces, resulta que el segundo postulado establece que L se conserva y es múltiplo de una constante. ¿Sí? En el mundo subatómico. Profe, ¿qué representa la H, perdón? ¿Perdón? ¿Qué representa la H? La constante de Planck. Ya te lo digo, 6.62 por 10 a la menos 34, si mal no recuerdo. Entonces, de esta forma, el momento angular es igual a un múltiplo de la constante de Planck, dado por esta forma. Bien. Esto se conserva. ¿Qué quiere decir?
que si un objeto está girando, no nomás es para la física cuántica, en la mecánica macroscópica también ocurre. Si el radio de la órbita crece, la velocidad tiene que disminuir para que se compense la multiplicación. O sea, si tengo un objeto girando, ¿sí? Vamos a poner al revés. Si el radio disminuye, la velocidad aumenta para que el producto quede igual. Ese fenómeno ya conocido de las patinadoras, por ejemplo, cuando empiezan a girar en torno a un pie y tienen sus brazos extendidos. Están girando, si acercan sus brazos a su pecho, giran más rápido. O los clavadistas que se lanzan en un trampolín, van en el aire, y si el cuerpo lo juntan, así se encorvan, empiezan a girar. Todo cuerpo que está girando libremente, si el radio de la órbita se reduce, se mueve más rápido. Es el principio de conservación del momento angular. Ocurre en la mecánica, pero particularmente en el mundo subatómico se conserva, pero es un múltiplo de una constante, la constante Planck. No voy a entrar mucho en detalles con esto porque no lo necesito. Simplemente detectar que este múltiplo identifica algo llamado el spin. Es un detalle bastante rompecabezas en la física nuclear, pero miren, el spin es una característica que tiene que ver con la rotación de las partículas. Recuerdo que en el posgrado, cuando veíamos los temas de la física atómica, un día nuestro profesor llegó y nos dijo, a ver, ¿qué es el spin? ¿Qué hace el spin? Todo el mundo decía, el spin es un parámetro que está relacionado con la rotación de las partículas. El electrón en torno al núcleo, las partículas que giran, eso es el spin. ¿Quién no lo sabe? Nos dijo, a ver un momento, pero espérenme. Si nunca hemos visto un átomo, nunca hemos visto un electrón, ¿cómo rayos sabemos que está girando? Y pues no. Es un modelo para recordar la idea. Cuando en física digamos spin, hablando de átomos, de electrones, de protones, lo asociamos, porque es un modelo sencillo de recordar, con una rotación. Pero la verdad es que no existe un concepto en la física macroscópica que corresponde exactamente con lo que significa el spin. Es una forma de imaginarlo, si quieren verlo así, pero hasta ahí. El maestro decía, miren, lo que pasa es que no me entienden. El spin no es tanto la rotación. El spin es el spin, punto. Dicho de otra manera, hay propiedades de las partículas atómicas que deben ser identificadas de alguna manera. Distinguir entre el electrón y el protón. Distinguir entre el electrón y el positrón. Y la forma de distinguirlos es mediante los números cuánticos. Uno de ellos es el spin, que se le asigna. Y se dice, el electrón, el protón, el electrón tiene spin 1/2. El 2 viene de ahí, de esa relación. 1/2. Hay otras partículas, por ejemplo el fotón, una onda, que tiene spin, sí. El spin del fotón es 1. Es un número cuántico que lo distingue. No podemos entrar más en detalles porque son temas muy escabrosos, ni el nivel superior se puede, realmente. Y además de las veces cuando ustedes investigan lo que significa el tal spin, en internet, en los YouTube, en las explicaciones que pueden encontrar, no hayan más que la definición tradicional del modelo sencillote en el cual se compara con la rotación, pero finalmente lo que ocurre es que el spin es un número que identifica las propiedades de las partículas subatómicas. Y ya, y lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Profe, Entonces, ¿y cómo se define el spin? el spin es un número que caracteriza el estado cuántico de las partículas. ¿Te quedaste igual? Sí. Pero así es un número. Y miren, resulta que en estas temáticas podemos decir con toda propiedad que a partir de la física de partículas, la física empezó a perder la cordura, decíamos en los cursos de posgrado, a perder la cordura. ¿Por qué? Porque
antiguamente la física era medir, ver comportamientos de fuerzas, distancias, masas, todo eso, encontrar leyes. Había experimentos, vamos. Y en la física cuántica no lo podemos ver, pero vemos que hay comportamientos distintos. Y hay que distinguirlos entre una partícula y otra, que puede ser blanco y rojo, Juan o Pedro, positivo o negativo, y hay que darle nombre. Y encontraron ciertos comportamientos. Particularmente el spin nace con un experimento que realizaron dos físicos alemanes, Stern y Gerlach. En el experimento proyectaron un haz de partículas de átomos de oro a través de un campo electromagnético. Y al pasar las partículas a través del campo electromagnético e impactarse contra una pantalla de fósforo, encontraron un resultado muy inusual. Una imagen parecida, hagan de cuenta, a un ojo. Decían, bueno, ¿qué está pasando con esos átomos que unos impactan hacia arriba de esa manera y otros hacia abajo? Pero pareciera que es algo similar a que algunos átomos giran de una forma y el campo magnético los perturba hacia arriba, y hay otros que giran al revés y los afecta al revés, hacia abajo, como si fuera un trompo que está girando. Ustedes tienen un trompo que gira y lo inclinan para un lado, haciéndolo caer, y lo sueltan, se endereza, porque tiende a orientarse, parecía rotación. Y como se les ocurrió pensar en rotaciones, dieron el nombre de spin. Pero es una forma de identificar un distinto comportamiento de las partículas. Entonces no hay más definición que esa. El spin, no hay una cantidad específica que se asocie en la física del macromundo que corresponde exactamente con él. Requerimos identificar partículas por diferentes comportamientos. Mentalmente en nuestra imagen pensaremos en rotaciones como en el átomo de hidrógeno, y el spin es algo que, para recordarlo con facilidad, lo asociaremos con rotaciones, cantidad de movimiento angular. Pero en sí, una definición en específico de lo que el spin es no existe, lamentablemente. No hay que acostumbrarse a ello. Entonces son dos detalles importantes, ¿sí? La cantidad de movimiento angular está cuantizada, es una cantidad que se tiene como múltiplos, cantidad básica, para los átomos en la física del micromundo. Otro detalle importante. La masa. Hablando de la física del micromundo de partículas tan pequeñas, ya sé que la masa la hemos medido en unidades. Dime, ¿qué pasó? No, que podría poner la cámara del pizarrón, por favor. Si siempre recuérdame, por si me olvida. Y luego me voy de largo y nada más yo veo. Dale. La masa. Ya sé que la masa la medíamos en Us, ¿verdad? Por razones de comodidad, vamos a definirla de otra manera. Sabemos que la energía se calcula como mc cuadrada. ¿Qué es esto? La energía que yo puedo obtener de convertir en energía una masa. Si la partícula la desintegro, la convierto en energía, la energía es esta. Eso ya lo vimos. La masa de aquí, si la despejo, me queda como energía sobre c cuadrada. Por comodidad. Esto no lo voy a usar en matemáticas en problemas. De hecho, en el curso de la quinta edición de SOCOS, en la edición anterior del programa anterior del BI, venía con todo detalle. Ahora lo quitaron. Lo pongo nada más como información, así que no hay que preocuparse mucho por esto. Lo voy a necesitar para efectos comparativos, nada más. La masa se mide como unidades de energía por C a la menos 2. Esto es, la masa la voy a medir en MEP por C a la menos 2. Vamos a ver números tales como 16.4 C a la menos 2. ¿Para qué lo necesito? Para que identifiquemos estos números y podamos comparar de una partícula a otra qué tan más grande es, simplemente, nada más. Entonces, las masas medidas de esta forma, como energía por C a la menos 2. Una forma sencilla de representar. Bien. Ahora, les decía, se observaron unas partículas raras que aparecían en las capas altas de la atmósfera. Estas partículas le llamaron muones.
el muón. Fue la primera partícula rara detectada con características parecidas a las conocidas, pero diferente, como era el electrón. El muón tiene carga E menos E, esto es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, como el electrón. Pero su masa es mayor al electrón, por 130 veces, algo así. Entonces, esta masa les indicó que se trataba de una partícula nueva. Aquí tengo el dato, van a ver. 106. La masa del muón es de 106 mev C a la menos 2. Esto dio pie a que los físicos pensaran que había otras partículas. Este muón es particularmente importante porque si se genera, como mencioné, en las capas altas de la atmósfera, aquí arriba, penetra. ¿Sí? Esa partícula, el muón, es extremadamente veloz. Su velocidad es del orden de 0.99 veces la velocidad de la luz, la partícula más veloz que conocemos. Y resulta que su vida es muy corta, o sea, nace por los impactos de los rayos cósmicos con la atmósfera y tiene una vida tan corta del orden de 10 a la menos 20, algo así, que rápidamente desaparece y se desintegra en otras cosas. Por lo tanto, si tiene una vida tan corta, aunque sea muy veloz, si calculamos la distancia que recorre como velocidad por tiempo, esa distancia debe ser muy pequeña. Pocos metros, como 10 metros, y debe desaparecer. Pero se encontró que esa partícula llegaba mucho más lejos, incluso prácticamente hasta la Tierra. No se podía justificar tal cosa con el tiempo tan corto, porque no tenía vida suficiente para avanzar tanto a pesar de ser muy veloz. Lo que se concluyó es que esta partícula, el muón, mostraba la evidencia de la teoría de la relatividad. Esto es, que es tan veloz que el tiempo de vida, para nosotros, al ver ese movimiento con esa velocidad, se extiende. El tiempo se colapsa conforme la velocidad crece. Entonces, el tiempo corre más lento y esa velocidad tan intensa le permitía, a pesar de vivir poco tiempo, recorrer una mayor distancia. Y fue la primera evidencia de la relatividad, el muón. Bien, entonces con los aceleradores de partículas se buscaron otras partículas distintas y ocurrió. Impactaban los haces, los protones contra otros protones, despegaban partículas nuevas, desconocidas, todas ellas de vidas muy cortas, pero la mayoría desconocidas. Básicamente, miren, insisto, son temas bastante demandantes, pero la idea es esta. Si tengo un protón y viene otro y le pega, no rebota, sino que pasa a través. Eso se llamó dispersión inelástica profunda. Pasa a través de él y sale por acá. Y como resultado, emergen partículas desconocidas, nuevas, que tienen vidas cortísimas, 10 a la menos 20 segundos. Verlas es muy difícil. Más bien lo que se hace es ver las consecuencias que producen después de que son generadas. Para ello, los colisionadores tienen cámaras de altísima definición, velocísimas, que toman millones de fotos por segundo y tienen miles de cámaras tratando de captar el instante en el cual ocurre esto. Nunca se ven las partículas, se ve lo que producen al salir, porque luego se desintegran en partículas comunes como electrones, positrones y todo eso. Eso se capta en una imagen que está controlada por computadora. Es interesante. Cuando ven la pantalla, en el colisionador, las computadoras, lo que se ve es como una estrella, la imagen, con curvatura. El sistema tan sofisticado detecta la curvatura de estas trayectorias, varios parámetros, y en automático las clasifica, que es cada una de ellas, las clasifica. La mayoría ya conocidas. De repente, en una de estas, aparece una que se escapa de los esquemas ya conocidos. Eso se llama desviación estadística. Aparece una curva rara. ¿Será, caray, este tipo de trayectoria nunca había aparecido?
Entonces lo verifican y resulta que tiene una partícula antes no vista y se van catalogando. Eso lo han llamado el zoológico de la física cuántica. El zoológico. ¿Por qué? Porque aparecen más y más y más partículas desconocidas. Al momento son más de 500 diferentes partículas que se han obtenido de las colisiones en ese instrumento. Y va en aumento, cada vez aparecen más. Les dan nombres por el alfabeto griego y las van clasificando. Entonces, de esto se trata esta temática, la física de altas energías, de las partículas que se generan de esta forma y lo que hay dentro del átomo. Bien. Resulta que como efecto del colisionador, encontraron que si un protón le impacta a otro protón o a un neutrón y pasa a través de él, pues quiere decir que lo que pensamos que antes era una partícula elemental, entiéndase por partícula elemental, aquella que no tiene constituyentes internos, había que cambiarlo, porque pensábamos que el protón, el neutrón y el electrón eran partículas elementales, que no tenían nada dentro, que eran sólidas. Pero no, si un protón pasa a través de otro, quiere decir que adentro hay algo que no es tan sólido como pensamos. Cuando se examinó toda esa teoría, se consideró que si este es un protón, por ejemplo, y chocaba otro protón con él y atravesaba, adentro tendría que haber algo. Físicos como Richard Feynman dijeron, bien, si aquí adentro hay algo, hay que darle el nombre. El primero en darle el nombre fue él y le llamó partones. Ese nombre raro de partón no duró, sino que más bien lo modificaron y encontraron que esas partículas tenían ciertas peculiaridades raras. La primera es que son muy difíciles de detectar. Sabemos que están como consecuencia de las desviaciones de los productos. Deben estar, pero no se pueden detectar de otra manera. Y dijeron los físicos en los años 50, lo que pasa es que esas partículas se esconden. No les gusta que las vean. Se resisten a ser detectadas. Pero ahí están, lo sabemos por las diferentes trayectorias de los productos. Concluyeron que para que tuviese sentido esta teoría, debía haber tres, en el caso del protón. En el caso del neutrón, también. Trayectorias diferentes, pero debería haber tres. Lo que pasaba con el protón y el neutrón era distinto en las trayectorias observadas. Entonces, estas partículas difíciles de identificar, había que darle el nombre y le llamaron quarks. Quarks. ¿Qué significa quarks? Nadie lo sabe muy bien. Aparentemente, uno de los físicos, leyendo una novela de un tal Wallace, un irlandés, una novela que es sumamente, es como una comedia, digamos así, hace referencia a unos seres, nadie entiende bien del todo lo que la tal novela dice, pero hace referencia a unos personas extrañas en Inglaterra, una familia de 4 integrantes, donde son muy tímidos, no les gusta que los vean. Entonces, esas personas, una de ellas en particular, iba a los pubs, a los bares, y se iba a un rincón para que no lo vieran. Entonces ahí pedía cerveza y pedía cuartos, porque eran 4 los cuartos, pedía un cuarto, ¿sí? Y se escondía y se escondía y se escondía. Entonces este personaje, el autor decía pedir un quark para el nombre del personaje de la novela, y la leyó este físico y le gustó la idea, y al fin de cuentas había que poner el nombre, se le ocurrió darle el nombre de quark. Pero en sí no significa nada. Hay quien dice nombres como el quark es un símbolo parecido, un nombre similar al del ruido que hace un pato, pues también vale. ¿Qué quiso decir? Nadie lo sabe, pero este físico, todavía vive, recibe el premio Nobel, se le ocurrió, vamos a darle quarks. ¿Por qué? Porque no sabemos qué son y ahí están y hay que darle algún nombre, quark. El caso es que el protón y el neutrón tienen 3 quarks, que tienen que ser 3 por las características que se nos dan. Con el tiempo se fueron descubriendo
diferentes tipos de quarks. Bien. Los quarks. Había que clasificarlos, tienen masa diferente. Como eran 6, había que darle el nombre. Y decía este físico, pues pude haberle llamado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O A, B, C, D, E, no sé. ¿Cómo le puedo llamar? Resulta que este personaje, este físico, saliendo del laboratorio en la universidad donde estaba, salió a la calle y vio una heladería. ¿Sí? En la heladería decía, helados de 6 sabores diferentes. Y ahí se le ocurrió, 6 sabores. Vamos a clasificar los quarks por sabores. Suena medio peculiar, pero así es, no hay de otra. Los nombres de los quarks, para distinguirlos, se les dan nombres de sabores. Sabores. ¿Bien? Y estos sabores no son de vainilla, fresa y chocolate, no. Los sabores tienen también nombres raros, pero ahí les va. Los 6. El primero se le llamó up. U. Arriba. El segundo se llamó down. Abajo. El tercero se llamó strange. Extraño. Y luego apareció otro, el charm. Encantado. Y luego apareció el bottom. B. Debajo. Y por último apareció el top. Encima. Estos son los sabores en que se clasifican los quarks. Se han detectado a la fecha 6. ¿Cómo se sabe? Por los comportamientos que se han observado en las dispersiones de partículas cuando impactan en el colisionador de hadrones. 6. Son partículas elementales. Son partículas elementales. ¿Qué significa? Que a la fecha no sabemos que cada una de ellas tenga otras cosas adentro. Son sólidas. La masa. Esto es puramente informativo, no se usa en problemas. En el programa anterior del BI sí, pero aquí ya no se usa. Pero es solamente para distinguirlos. El log, la masa expresada en MEV por C a la menos 2. El log tiene masa de 330. El down tiene masa de 333, más pesado. El trace tiene masa de 486. El encantado tiene 1500, más pesado todavía. El bottom tiene 4700. Y el top tiene masa de 175.500, mucho más pesado. Insisto, esto es puramente informativo, no lo vamos a usar. Es para darnos una idea de qué los hace diferentes, son sus masas. Y luego vino otro detalle importante. Llegaron bien. Si debo tener 3 partículas, los 3 quarks, y hablamos, por ejemplo, de un protón, yo sé que la carga del protón es E, 1.6 por 10 a la menos 19. Pero, ¿cómo le hago para determinar la carga que deben tener estas partículas? Si son 3 y la carga total es E, fue necesario echar por tierra el principio de cuantificación de la carga que antes vimos en electrostática, del siglo XVIII, que decíamos,
La carga es un múltiplo entero de una unidad básica que es la masa del electrón, la carga del electrón. No hay nada que tenga una carga menor que la carga del electrón. Es lo mínimo. En la física de partículas se echó por tierra. Como son tres, se pensó que la carga debería ir por tercios. De tal manera que el up tiene una carga de más 2/3 partes de E. El down tiene carga de menos 1/3 de E. El strange tiene carga de menos 1/3 de E. El encantado tiene carga de más 2/3 de E. El bottom tiene carga de menos 1/3 de E. Y el top más 2/3 de E. Son múltiplos de tercios. Y el spin, todos tienen spin 1/2. Miren, todo eso suena a cuento chino y ya lo sé. Finalmente, lo que hay detrás de todo esto es un modelo que permite entender cómo funciona la física del micromundo. Ese modelo, por darle un nombre, le llamaron el modelo estándar. ¿Por qué estándar? Por ninguna razón especial, simplemente se les ocurrió. Modelo estándar es la interpretación que tenemos en la actualidad de qué es lo que hay en la materia y en el submundo. Y esto funciona de alguna manera. Nunca nadie ha visto un quark, pero el comportamiento de las dispersiones de las partículas que se generan por los impactos lo justifica, digámoslo así. El hecho de que tengan cargas de tercios tampoco nadie lo ha podido corroborar tal cual, pero funciona en cuanto a que examinamos la generación de las partículas y sé que es difícil asimilarlo, pero eso es lo que les puedo decir hasta donde no hay más. Estas personas lo idearon, lo pensaron, se llama modelo, ¿por qué? Porque es una forma de pensar que me permite entender cómo funcionan las cosas, no que sea así exactamente. No es lo que tenemos, el modelo estándar, es lo que mejor ha funcionado. Entonces, son los quarks, así funcionan. Bien, aquí mismo voy a añadir lo que ya antes mencioné de la otra partícula, que estos no son constituyentes del núcleo, son partículas detectadas como subproductos, que fue por separado. Estos no son, insisto, quarks. El muón, representado como mu, que dije tiene masa de 106. Su carga eléctrica es como la del electrón, menos E. Su spin es 1/2. Eso se detecta, dije, en las capas altas de la atmósfera. Pero luego, con los impactos que ocurrieron entre partículas, se encontraron que aparecían otras que nunca habían sido vistas, que son particularmente el tauón o partícula tau, que tiene masa de 1780. Este es un producto de los impactos y tiene carga menos E y spin 1/2. Por supuesto estaba el electrón, ya conocido, E, el electrón que tiene masa de 0.511, su carga es menos E, y el neutrino. ¿Por qué menciono el neutrino? Porque el neutrino aparece cuando se producen los electrones. Recuerden la desintegración beta. El neutrino, su masa es 0. Bueno, se ha detectado recientemente que sí tiene, pero es mínima.
despreciable comparada con las masas de los demás productos, prácticamente cero. Su carga es cero y su spin es un medio. O tiene un medio. Del neutrino se han detectado varios tipos. El electrónico, no 0, 0, debido a la aparición del electrón. Este neutrino electrónico tiene que ver con la desintegración beta. Ya vimos antes que cuando se produce la partícula beta aparece un neutrino. Realmente debe ser un antineutrino. La física del BI, de hecho la física de partículas ya no lo distingue, le llama neutrino electrónico, pero realmente debe ser un antineutrino. Y su origen tiene que ver con la generación del electrón. Existe también el muónico, 0, 0, mu. Ese se produce por la producción de los muones, estas partículas. Cuando aparece el muón, aparece también el neutrino de origen del muón. Y aparece también, vamos aquí a ver si tengo espacio aquí arriba, el llamado tauónico. El tauónico, 0, 0, nu, tau. Entonces, todos los neutrinos realmente son indistinguibles. Se le llama neutrino electrónico porque apareció el neutrino al aparecer un electrón con desintegración beta. Se llama tauónico porque aparece debido a la desintegración de otras partículas que generan la partícula tau. Y se llama muónico también por su origen. Aparece el muón en las capas altas de la atmósfera y como resultado también aparece un neutrino. Pues son los mismos. Bien. Estas partículas se clasifican en familias. Muón, tauón, electrón y neutrinos. Se llaman leptones. Leptones de ligero. Toda la física, todas las partículas se van clasificando por sus características. Y estas en particular se llaman leptones. Son todas ellas partículas elementales. O sea, no tienen nada dentro, son partículas sólidas, hasta lo que sabemos. El muón, el tauón, el electrón y los neutrinos. Evidentemente, los quarks, ya lo dije, también son partículas elementales y vamos a ir clasificándolas de esa forma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿por qué todas las cargas de esta lista tienen spin de un medio? Porque sí. No hay una explicación experimental al respecto. Lo que te puedo decir es que ese spin que identifica las partículas, cuando se combinan, producen otras partículas, por ejemplo, cuando puedo unir o cuando encuentro la unión de varios quarks, por ejemplo, el up y el down, ¿sí? Y se mezclan los spin, podemos ver que es un medio más un medio y eso da 1. Las partículas que tienen spin 1, no hay más que 2, o tienen un medio o tienen 1. No hay más, hablando de la física del mundo, del submundo. Y esas partículas tienen propiedades especiales. El fotón tiene spin 1, por ejemplo. Y este modelo de asignar los spin de esa forma me permiten clasificarlos de esa manera. Pero, en fin, como les digo, esto es algo que se puede echar un clavado en investigar en la red y no va a encontrar más. Simplemente son casi que por definición. Y muchas cosas son acuerdos que los físicos tomaron para que tenga un poco de sentido esto, el modelo estándar. Ni un experimento en particular que diga, es que tiene 2 tercios, 0.666. ¿Cómo saben eso?
Pues porque concuerda un poco con las observaciones de las dispersiones que ocurren cuando las partículas chocan y se dividen, y nada más. Profe, o sea, de todo esto, ¿qué sabemos por certero? ¿Sabemos algo por certero de alguna de estas partículas? Que existen, sí, y hay experimentos que justifican, por supuesto, el muón. El tauón también, porque les digo, las imágenes tomadas por los aceleradores producen subpartículas que corresponden con el modelo, pero hasta ahí. Verlo no, es fecha que nunca los hemos visto. De hecho, el neutrino hasta hace algunos años se discutía si realmente existía. Por eso les digo que este tipo de rama de la física tiene mucho que ver con la imaginación. Y así es. Concuerda con lo observado, digamos, hasta la fecha. De hecho, el que ideó todo este tipo de cosas recibió el premio Nobel. Y no se ha puesto en duda. Hasta la fecha funciona bien. El colisionador de hadrones es el aparato científico más caro de la historia de la humanidad. Ese aparato es enorme. Está instalado en un subterráneo, en unos túneles que parten de Francia y van hasta Suiza y regresan. Mucha gente tiene sus casas, sus granjas en un cierto lugar y no saben que por debajo de su granja, a metros y metros de profundidad, pasa el túnel en el cual se genera la aceleración del colisionador de hadrones. ¿Cómo se puede justificar que se haga un gasto tan inmenso en tecnología? Porque hay razones. Y sabemos que al acelerar las partículas más y más, y al hacerlas impactar unas con otras, vemos que salen componentes de las cuales, viendo su trayectoria y sus características, se puede deducir que hay adentro. Entonces, así funciona. No es de un solo país, son varios países que han participado en la inversión de este aparato y forman equipos. De hecho, ese aparato tiene 3 diferentes laboratorios de diferentes posiciones. Y esos laboratorios observan los fenómenos. Cuando aparece una imagen de un choque en la pantalla de la computadora, las computadoras automáticamente clasifican por la forma de las curvas qué tipo de partículas se producen. O sea, mira, apareció un muón, o un tauón, o electrones, o neutrinos, según la forma. Y se ve padre porque en la pantalla aparecen las curvas y la computadora en automático le pone los rótulos. De repente aparece una desconocida. Esa desconocida se toma nota de ella. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Se tiene prohibido por reglamento que los científicos que están en un laboratorio de observación se comuniquen con otros para que no les vendan la idea. Simplemente toman nota de lo que vieron, la curvatura, etc. Y luego, una vez cada cierta cantidad de tiempo, una vez al mes o cada 15 días, se reúnen. Hay una sala de juntas. La sala de juntas donde se reúnen es un lugar que está muy custodiado. Suena ciencia ficción, pero así es. Es un lugar muy custodiado y tiene vigilancia. Es una especie de auditorio pequeño. Se juntan y ahí es donde sale. Un laboratorio detectó y proyecta lo que encontró. ¿Qué hacen? A ver si los demás lo vieron. Si los 3 coinciden en que apareció una curvatura rara que no se tenía entonces nota de ella, se piensa que hay una nueva partícula. Cuando en alguna vez una observación del colisionador encontró que aparecían neutrinos y que en principio al calcular su velocidad por la curvatura y todo eso, se encontró que aparentemente se movía más rápido que la luz. Uno de los científicos lo mencionó y andaba un periodista de la BBC en ese lugar y lo escuchó. Entonces se fue la noticia a los medios. No hace mucho que pasó eso. Bueno, años, por supuesto. Se fue a las noticias, se fue a los periódicos, al internet. Se encontró una partícula que se mueve más rápido que la luz. ¿Dónde? En el colisionador de hadrones de Francia, Suiza. ¿Qué dijo el equipo, la presidencia del aparato este? Nada, silencio. Esperaron. Y posteriormente hubo una publicación que decían que habían recalculado y encontraron que ese aparente movimiento de esos neutrinos más veloces que la luz podía ser atribuido más bien a errores de cálculo. Había una incertidumbre en las mediciones
y que caía en incertidumbre ese cálculo que considero que era erróneo. Y quedamos en que no, sigue siendo el límite de la velocidad de la luz. Lo comento porque es la razón de por qué tienen ese tipo de hermetismo. Se encierran. Y recuerdo haber visto el documental de ese científico que va por los corredores. ¿A dónde van? Hay junta, hay junta, hay junta. Puertas de vidrio dobles. Se meten los físicos a una sala. Llega él y un policía lo detiene. No puede entrar. ¿Por qué? Porque no sabe lo que va a oír. Y de lo que va a oír a lo mejor saca conclusiones equivocadas. Y son muy, muy celosos con eso. Así le hacen. Y no hace mucho, todavía hace como 2 años, dicen que el director del instituto le dijeron, apareció una partícula nueva. Y dijo, ah, caray, ¿y quién la autorizó a aparecer? Porque les digo, aparecen y aparecen cosas raras. Ya van más de 500. Luego les voy a dar una aplicación en la cual se clasifican las partículas nuevas, con masas, con energías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí anda ahorita la física, en análisis de los contenidos de la materia a ese extremo. Pero, insisto, modelo estándar, es como lo imaginamos para poder entender mejor. De otra manera, no habría forma de poder explicarlo. Que son 3, ¿por qué son 3 los quarks dentro de un neutrón y un protón? Porque vemos las dispersiones de partículas que pasan a través de él, las curvaturas que siguen, y encontraron que solamente considerando que hubiese 3 entes con carga eléctrica dentro, se justificaban esas órbitas. Y eran diferentes entre el protón y el neutrón, y eso generó también idear una estructura diferente. Y eso da por, no se distraigan, eso da como resultado la idea del quark, a como lo tenemos. Los quarks son 6, están clasificados por sabores, y los sabores son esos: up, down, top, etc. 6 diferentes sabores. ¿Cómo se clasifican los quarks? Con su masa, su carga, que es fraccionaria de la E en tercios, y el spin. El spin, ¿qué es un número? Básicamente el spin se tomó como número cuántico para distinguir partículas unas de otras. Y así el fotón tiene una naturaleza diferente a las quarks, y acá son medios, el electrón son medios, y el fotón tiene una unidad de spin, y es una forma, es un rotulito que los distingue. No podemos ir más lejos. Bueno, ¿preguntas? Ninguna que espero. Les voy a poner más adelante un PowerPoint en la red donde viene todo esto. Originalmente, cuando empezaron esos temas no los ven los físicos, ¿eh? Los físicos en carrera, en IFI, ese tema no lo ven. No está en el programa. Los ingenieros menos. Lo vienen en el programa del BI. Es un tema obligatorio a nivel medio y hay que asimilarlo lo mejor que se puede. Voy a tratar de apoyarlos con ello. Mañana voy a recapitular y seguimos con esto. ¿Bien? ¿Preguntas? En el modelo que nos dice de que los neutrones y los protones están formados por 3 quarks, para el protón esos quarks tienen que tener una carga neta positiva, y para los neutrones esos quarks tienen que tener una carga neta de 0, o es diferente la carga. Mañana la vemos. No. Tienen up y down mezclados. Si les pones up, 2 tercios más 2 tercios más 2 tercios se pasa de la unidad. Hay combinaciones. Mañana vamos a ver eso. ¿Ok? Nos vemos mañana.